Buenas tardes con todos. Vamos a comenzar la clase del día de hoy. Vamos a ver en este caso, recordar que hablábamos sobre el ciclo geológico del carbono. Mencionábamos que en este caso nuestro ciclo em, geológico del carbón, en este ciclo pues es un ciclo biogeoquímico. Decíamos que es muy importante para el equilibrio de los procesos de la vida de la Tierra. Decíamos también que el carbono influye directamente en el clima del planeta, porque el dióxido de carbono pues es capaz de atrapar parte de la radiación del sol y pues así el calor se mantiene constante. Sin embargo, pues la concentración, en este caso elevada del CO2 y el metano, hacen que la temperatura media de la Tierra aumente. También mencionábamos que estos gases pues son conocidos como gases de efecto invernadero, y mencionábamos que en este caso pues el objetivo actual de la humanidad era reducir, ¿no? O eliminar estos gases generados, ¿no? Generados pues a partir de los productos, servicios o procesos, perdón, de la industria o del consumo de los seres humanos. Para así pues establecer cuánto se genera en estos gases, se calcula la huella de carbono, ¿no? Que mencionábamos en este caso. Y veíamos también el ciclo del oxígeno, ¿no? Antes de este. El ciclo del oxígeno también mencionábamos y decíamos que tiene relación directa con el ciclo del agua, porque mencionábamos en este caso que a través de la fotosíntesis nosotros, bueno, las plantitas producían oxígeno, el cual nosotros recibíamos y expulsábamos CO2. En cambio, este CO2 que expulsábamos nosotros, las plantitas absorbían, ¿no? Las plantitas absorbían en este caso. Y, y pues eso en este caso, ¿no? Y se repetía el ciclo. Teníamos también diferentes etapas del ciclo del oxígeno. Teníamos la atmosférica, teníamos la de fotosíntesis, teníamos también la de respiración, y teníamos también la de retorno. Todo claro, estábamos hasta aquí. Listo. Entonces, ¿qué mencionábamos? Pues mencionábamos que en las etapas del ciclo del oxígeno teníamos cuatro. Teníamos la atmosférica, teníamos la fotosíntesis, teníamos la respiración, teníamos el retorno en este caso, en el cual pues mencionábamos que pues de estas etapas de este ciclo pues responden a un proceso geológico y biológico también. Y decíamos que el geológico es cuando el proceso sucede en la Tierra o proviene de la atmósfera. Y que en este caso pues puede ser muy lento. También mencionábamos el proceso biológico, que está relacionado con los seres vivos y su interacción para transformarlo en alimento, como pues lo hacen las plantitas, ¿no? Que ellas pues tienen ese proceso de ser autótrofas, que pues fabrican su propio alimento. Y pues de esta manera el oxígeno en este caso mencionábamos que tiene cuatro etapas, ¿no? Que ya estudiamos: la atmosférica, la de fotosíntesis, la de respiración y la de retorno. Esas cuatro etapas, ¿no? Y de ahí mencionábamos el ciclo del carbono que ya vimos, y hoy pues vamos a estudiar un poquito del ciclo del nitrógeno.
También vamos a ver por qué tiene cuatro etapas también el ciclo del nitrógeno. Vamos a estudiar también el ciclo del fósforo, que también vamos a ver, vamos a estudiar. Y bueno, empezamos entonces, vamos a ver cómo menciono el ciclo del nitrógeno. Listo, aquí estamos. Y como menciono, tiene varios procesos el ciclo del nitrógeno. Para ser específicos, pues tiene cuatro etapas de transformación química. Ciclo de nitrógeno, ¿no? En este caso, como menciono, se reconocen cuatro etapas de transformaciones químicas de este elemento. Cuatro etapas de transformaciones químicas de este elemento. Listo. En cuanto a la fijación, pues se puede mencionar que en este proceso el nitrógeno gaseoso se oxida y forma nitratos. Forma nitratos. ¿Cómo sucede esto? Pues tengo aquí el nitrógeno gaseoso. Al momento que se oxida, forma nitratos. ¿Cuáles son los nitratos? NO3 en el ciclo del nitrógeno. Entonces, en cuanto al ciclo del nitrógeno, ¿qué vamos a hacer? Pues la fijación, tenemos el ciclo del nitrógeno. La fijación, pues en este proceso, como mencionó, se oxida y forma nitratos. ¿Qué se oxida? Pues el nitrógeno gaseoso. Tenemos al nitrógeno gaseoso que se oxida, ¿no? Miren, aquí tenemos nitrógeno gaseoso. Al momento de que se oxida, ¿qué produzco? Produzco nitratos. Ay, déjenme ver que se me desconectó. Eh, Si ahí funciona. Este sí funciona. Ya, ahí estamos nuevamente. ¿Qué le sucedió a esto? Veamos, ahí volvió a sonar. Sí, ahí funciona. Ya, a ver, como menciono, vamos a hablar pues del proceso de nitrógeno gaseoso. Aquí tenemos el nitrógeno gaseoso. ¿Y qué sucede? Pues el nitrógeno gaseoso se oxida y produce los nitratos. ¿Cuáles son los nitratos? Pues son NO3. Recuerden, tenemos varios procesos o cuatro etapas en el ciclo del nitrógeno. ¿Cuál es el primero? El de fijación es el primero. Entonces, ¿qué sucede en la fijación? Pues primero yo tengo el nitrógeno gaseoso, el cual se oxida y forma nitratos, forma NO3. Esto ocurre en ciertos líquenes y mayoritariamente en las bacterias fijadoras del nitrógeno. Estas bacterias fijadoras del nitrógeno viven libres en el suelo o en los nódulos de las raíces de las plantas leguminosas. Entonces, las bacterias fijadoras de nitrógeno, en donde viven, pues viven libres en el suelo o también en las raíces de las plantas leguminosas. Entonces, este proceso, como menciono, de los nitratos, pues ocurre en ciertos líquenes y mayoritariamente, pues ocurre en las bacterias fijadoras de nitrógeno, como menciono, que viven libres en el suelo o también en las raíces de las plantas leguminosas. Estas bacterias son del género Pseudomonas.
las cuales reducen el nitrato de las aguas residuales a nitrato molecular. Reducen el nitrato de las aguas residuales a nitrato molecular. Y también puede darse el proceso de fijación por la intervención de energía de tormentas eléctricas, de erupciones volcánicas o procedimientos industriales. También se puede dar el caso. Listo. Entonces, en cuanto a fijación, recuerden, es la primera de las etapas de las transformaciones químicas que tiene este elemento llamado nitrógeno. ¿Cuál es la primera? La primera es la fijación. Entonces, en este proceso, el nitrógeno gaseoso, que ya sabemos cuál es, el nitrógeno gaseoso produce nitratos al momento de que se oxida. El nitrógeno gaseoso al momento de que se oxida produce nitratos. Ocurre en este caso, pues en ciertos líquenes y mayoritariamente en las bacterias fijadoras de nitrógeno. ¿Dónde viven estas bacterias fijadoras de nitrógeno? Viven libres en el suelo. O algunas también viven enraizadas en las plantas leguminosas. Recuerden que este tipo de bacterias son de la familia Pseudomonas, las cuales se puede decir que absorben el nitrato de las aguas residuales y lo convierten en nitrógeno. Reducen, perdón, el nitrato de las aguas residuales y lo convierten en nitrógeno molecular. Listo. También puede darse este proceso por la intervención de energía de tormentas, de erupciones volcánicas o de procedimientos industriales, ¿no? Listo. Ahora vamos con la segunda. La segunda es la amonificación. La segunda es la amonificación. En este caso, cuando las plantas y otros organismos mueren, las bacterias se encargan de la transformación de esta materia, incluidos los amonios que la conforman en este caso y tenemos los aminoácidos que son transformados en amoníaco. En este caso, tenemos primero, ¿cuál teníamos? Teníamos primero la fijación, que ya sabemos cómo ocurre, ¿no? La fijación. Ahora vamos a ver cuál, pues vamos a ver la amonificación. En este caso, pues seguimos con el ciclo de nitrógeno. El segundo proceso es la amonificación. Cuando las plantas y otros organismos mueren, las bacterias se encargan de la transformación de esta materia, ¿no? Incluido, pues, los aminoácidos que la conforman. Los aminoácidos en este caso, pues recuerden que son transformados en amoníaco, ¿no? Listo, entonces, en la amonificación, ¿qué sucede? Cuando las plantas y otros organismos mueren, las bacterias se encargan de la transformación de toda esta materia, incluido pues los aminoácidos que lo conforman. Dicho esto, pues los aminoácidos son transformados en amoníaco. ¿Qué sucede? Los aminoácidos más la acción de las bacterias se transforma en amoníaco. Y por eso se le denomina amonificación. Miren, aquí tenemos los aminoácidos. ¿De dónde salen los aminoácidos? Pues de las plantas y de los organismos que mueren. Recuerden que las bacterias se encargan de la transformación de toda esta materia, incluidos los aminoácidos, porque a partir de los aminoácidos más la acción de las bacterias producen amoníaco. Todo esto es transformado en amoníaco. Y de ahí tenemos pues la amonificación. Transforma en amoníaco. ¿Qué sucede en la amonificación? Pues cuando las plantitas y otros organismos mueren, las bacterias transforman todo este material. Las bacterias se encargan de transformar todo este material, toda esta materia, incluidos los aminoácidos, ya que a través de los aminoácidos más la acción de las bacterias que sucede, pues yo tengo amoníaco.
Vamos ahora con la nitrificación. La nitrificación, ¿qué es? Pues en este proceso se puede decir que las bacterias del suelo oxidan el amoníaco, que se obtiene pues tanto en el proceso de fijación como en la amonificación. Se transforma a nitritos y nitratos gracias a la acción de las bacterias nitrificantes. En este caso, pues el nitrobacter y los nitrosomas. Listo, entonces, en cuanto a la nitrificación que mencionamos, en este proceso las bacterias del suelo oxidan el amoníaco que se obtiene tanto en el proceso de la fijación como en el de la amonificación y transforman a nitratos. Y estos nitritos los transformamos a nitratos gracias a la acción de las bacterias nitrificantes. Ya, entonces, la nitrificación es un proceso por el cual las bacterias del suelo oxidan el amoníaco que se produce tanto en la fijación como en la amonificación, oxidan este amoníaco, en este caso no, y lo transforman a nitritos. Después de transformarlos a nitritos, vamos a transformarles a nitratos. Esto gracias a la acción de las bacterias nitrificantes, ¿no? Que es el nitrobacter y los nitrosomas. ¿Sí ven? De nitritos a nitratos. Miren, y aquí tenemos la fórmula. El amoníaco eh, que tenemos en la fijación y en la aminificación, pues tenemos aquí el amoníaco. El amoníaco lo transforman en nitrato y después lo transforman en nitrito. ¿Sí ven? Y esto es gracias a la acción de las bacterias nitrificantes, ¿no? Entonces, en la nitrificación ya sabemos, en este proceso las bacterias del suelo oxidan al amoníaco que obtenemos de de la fijación, que es el primer proceso, y de lo que tenemos también de la amonificación, que es el segundo proceso. Entonces, el amoníaco que tenemos de la fijación y de la amonificación es absorbido, es oxidado, entonces se transforma después en nitritos. Después de transformar a nitritos, paso a nitratos gracias a la acción de las bacterias nitrificantes. Ellas nos ayudan a pasar de nitritos a nitratos, las bacterias nitrificantes. Listo. ¿Y cuáles son las bacterias nitrificantes? Pues tenemos el Nitrobacter y los nitrosomas. ¿Sí? Claros. Con la nitrificación. Ya, entonces. Recuerden, hemos visto ya la fijación, hemos visto la amonificación y ahora vemos la nitrificación. Vamos ahora, pues, a la desnitrificación. Vamos a hacerle más grande esta partecita. Ya. Vamos ahora a la desnitrificación. ¿Qué sucede? Allá vimos, ¿no?, la nitrificación y ahora vamos a la desnitrificación. ¿Qué sucede? Pues la conversión de los nitratos de gas nitrógeno. Esto se debe gracias a que existen organismos que emplean el nitrato en vez del oxígeno para su respiración. En la desnitrificación, pues la conversión de los nitratos en gas nitrógeno se debe gracias a que existen organismos que emplean el nitrito en vez de oxígeno para su respiración. Entonces tenemos bacterias que en vez de respirar oxígeno que necesitan, pues necesitan nitrato. Y gracias a estas bacterias nosotros obtenemos el gas nitrógeno. Obtenemos, como menciono, el gas nitrógeno, gracias a estas bacterias. Entonces, en la desnitrificación, la conversión de los nitratos en gas nitrógeno se debe a que existen organismos que ellos emplean el nitrato en vez del oxígeno para su respiración.
Listo. Entonces, de los nitratos, nosotros tenemos gas nitrógeno, gracias a las bacterias que convierten en este caso o que emplean el nitrato en, en, en este caso, pues para su respiración, ¿no? Listo. Esto en cuanto, pues, a la desnitrificación. Tenemos preguntas, tenemos dudas. Recuerden que hemos visto, pues, cuatro, ¿no? Cuatro etapas de nuestro ciclo del nitrógeno. Y miren, aquí tenemos, pues, se puede mencionar puede mencionar que tenemos, como mencionó, un ejemplo en el cual tenemos un modelo gráfico del ciclo del nitrógeno. Miren, tenemos adiciones al nitrógeno gaseoso libre en la atmósfera. Tenemos en este caso, pues, el nitrógeno atmosférico, que es el nitrógeno gaseoso, ¿no? El nitrógeno gaseoso que mencionábamos. Entonces, este es su depósito principal es en la atmósfera, ¿no? De ahí sucede fijaciones biológicas en cuanto, pues, en las raíces de nuestras plantitas. Tenemos también fijación en la industria de nitrógeno. Tenemos también em, liberación de gas nitrógeno en las erupciones volcánicas, que también les decía que sucede en la fijación. En cambio, en en la nitrificación, ¿qué sucede? Pues a través de los organismos muertos, de las plantas muertas, las bacterias nitrificantes convierten, en este caso, pues todo el organismo se puede decir, lo convierten en nitritos. Después lo convierten en nitratos. Transforman, ¿no? En la amonificación. Lo transforman, ¿no? Y esto incluye los aminoácidos, que estos, pues en este caso, los aminoácidos más las acciones de las bacterias, tenemos amoníaco. Y esto, como mencionas, en los organismos muertos, ¿no? Estos son productos de desechos de los animales, en este caso la urea. Aquí tenemos las bacterias desnitrificantes. Aquí tenemos el amoníaco, aquí tenemos las bacterias y los hongos. ¿Y qué sucede? El amoníaco es transformado en nitrito y luego en nitrato. Mire, aquí tenemos la fijación de nitratos en los sedimentos profundos de la tierra, ¿no? Listo. También se puede mencionar que el desarrollo completo de este ciclo del nitrógeno influye directamente en los procesos biológicos vitales de los organismos. En este caso, pues el movimiento cíclico de este elemento asegura que las reacciones bioquímicas del nitrógeno extraído del aire se mantengan en equilibrio y que las rutas biogeoquímicas cumplan con las etapas y sus compuestos resultantes en cada una. Y en la actualidad, pues la variación del nitrógeno en los suelos ha generado conflictos en la agricultura. Cada vez es necesario, pues, el suplemento de nitrógeno aplicado a los embrios, porque el nitrógeno natural del suelo no abastece para el crecimiento de las especies vegetales. Por ello, pues, muy importante en este caso, el suplemento de nitrógeno aplicado, como menciono, a los embrios. Es muy importante, ¿no? Este suplemento.
Listo. Preguntas hasta aquí, dudas. Entonces, ¿cuántas son las etapas que tiene el ciclo del nitrógeno, chicos? Preguntas, ¿cuántas son las etapas que tiene el ciclo del nitrógeno? ¿Cuántas etapas son las que teníamos, chicos? Bueno, pues teníamos cuatro, ¿no? Teníamos la fijación, que mencionaba que en esta etapa el nitrógeno gaseoso se oxida y produce nitritos. Produce en este caso, ¿no? Miren, aquí tenemos el nitrógeno gaseoso se oxida y produce nitratos. En este caso, pues ocurren ciertos líquenes. Mayormente, en este caso, también sucede en las bacterias fijadoras de nitrógeno, las cuales pues viven libre en el suelo, ¿no? Estas bacterias fijadoras de nitrógeno. De ahí se denomina fijación. En este caso, como menciono, ocurren ciertos líquenes, mayormente ocurren las bacterias fijadoras de nitrógeno, que viven pues libremente en el suelo o también viven en los nódulos de las raíces de las leguminosas, de las plantas leguminosas. Y este proceso también puede darse por la intervención, en este caso, de erupciones volcánicas, de tormentas eléctricas, en este caso. También puede darse por procedimientos industriales, nuestra fijación, ¿no? Y nuestra amonificación, en cambio, son cuando las plantas y otros organismos mueren. Las bacterias se encargan de la transformación de la materia, en este caso, incluidos los aminoácidos, que conforman a todos, obviamente, nuestras plantitas, nuestros organismos. Las bacterias se encargan de transformar todo, ¿no? Y estos aminoácidos son los que se transforman en amoníaco. ¿Cómo se transforman? Pues los aminoácidos más la acción de las bacterias transforman en amoníaco. Eso es lo que sucede en la amonificación. Cuando las plantitas, como menciono, o los organismos vivos mueren, las bacterias transforman todo esto en amoníaco. ¿Cómo lo hacen? Pues al ir transformando las plantas y los organismos, al irlos degenerando, pues obviamente también lo hacen con los aminoácidos. Y los aminoácidos más la acción de las bacterias que menciono que degradan, pues tenemos amoníaco. Tenemos el resultado de amoníaco. En la nitrificación, en cambio, ¿qué sucede? Pues en este proceso las bacterias del suelo oxidan el amoníaco. Oxidan el amoníaco. ¿Qué sucede en el proceso de la fijación, en el proceso de la amonificación? En este caso, en la nitrificación, recogen pues obviamente el amoníaco de estos dos procesos y lo transforman en nitritos. Después de transformarlo en nitritos, lo transforman a nitratos. Y después, en este caso, como los transforman en nitratos, pues obviamente es gracias a las bacterias nitrificantes. Ellas las transforman. Esto sucede pues en la nitrificación. Recuerden, en este proceso el amoníaco se transforma en nitrato. ¿Cómo sucede eso? Pues las bacterias, en este caso,
del suelo oxidan el amoníaco. Las bacterias del suelo oxidan el amoníaco. ¿Cómo oxidan el amoníaco? ¿De dónde? Pues de lo que surge de la fijación, de la amonificación. Oxidan ese amoníaco a través de las bacterias nitrificantes. Ellas nos ayudan a oxidarlo de nitritos a nitratos. Por eso se les denomina bacterias nitrificantes. Transforman de nitritos a nitratos las bacterias nitrificantes. De ahí otras bacterias del suelo, pues ellas oxidan en cambio el amoníaco, ¿no? Que obtienen del proceso de la fijación y de la amonificación y lo transforman en nitritos y después en nitratos, gracias a las bacterias nitrificantes. Y finalmente en la desnitrificación, pues la conversión de nitratos a gas, a nitrógeno en este caso, o gas nitrógeno, se debe a que existen organismos que en vez de utilizar, en este caso, oxígeno para su respiración, utilizan los nitratos. Y estos nitratos ellos los, los procesan, los transforman ¿a qué? A nitrógeno gaseoso. En la desnitrificación sucede eso, ¿no? ¿Qué sucede? Pues en la desnitrificación, la conversión de los nitritos de gas nitrógeno se debe a que existen organismos que emplean el nitrato en vez del oxígeno. Como menciono, ellos en vez de utilizar el oxígeno para su supervivencia, pues estos organismos emplean el nitrato y lo transforman en nitrógeno gaseoso, una vez que utilizan obviamente para su respiración. Como decir, ellos inhalan nitrato y exhalan eh, nitrógeno gaseoso, gas nitrógeno, ¿sí? Y recuerden, pues estos son los cuatro procesos. ¿Qué más mencionábamos? Mencionábamos que el desarrollo completo de este ciclo influye directamente en los procesos biológicos vitales de los organismos. Este ciclo del nitrógeno, como mencioné, influye mucho o influye directamente, se puede decir, en los procesos biológicos vitales de los organismos. El movimiento cíclico de este elemento asegura que las reacciones bioquímicas del nitrógeno extraído del aire se mantengan en equilibrio. Todo este ciclo. Como menciono, el movimiento cíclico de este elemento asegura que las reacciones bioquímicas del nitrógeno extraído del aire se mantengan en equilibrio y que las rutas biogeoquímicas también cumplan con las etapas y sus compuestos resultantes en cada una de ellas. En la actualidad, pues la variación de nitrógeno en los suelos ha generado conflictos en la agricultura, ya que se puede decir, en este caso, pues que cada vez es necesario los suplementos de nitrógeno aplicado a los embrios, porque el nitrógeno natural del suelo, pues no es suficiente para el crecimiento de las especies vegetales, necesita más compuestos nitrogenados para así obviamente poder lograr una buena cosecha, ¿no? Y listo. Esto en cuanto pues a los procesos, ¿no? De fijación, de amonificación, de nitrificación, pues de todos ellos. Tal vez tienen preguntas, dudas en cuanto a esto. ¿Está claro? Recuerden pues que en este caso ocurre em,
el ciclo del nitrógeno con varias etapas, ¿no? Que ya mencionamos. ¿Cuáles son las etapas que cumple el ciclo del nitrógeno? Listo, entonces si no tenemos preguntas, si no tenemos dudas, nos quedaríamos hasta aquí el día de hoy. Ya les voy a colocar, pues, en este caso la tarea que tenemos, ¿no? Listo. Hasta luego con todos, que tengan una buena tarde.